Bienvenidos una semana más a nuestra tertulia de análisis político. Perdonen esta voz, tomada un poco de varios días de gripe, pero aún así estamos aquí. Tenemos el gusto también de presentar a nuestros invitados de hoy, que son, por un lado, Raimon Sabá, economista. Raimon, bienvenido. Bienvenido. También está Masha Gabriel, que no requiere mucha presentación. Masha, la voz de las noticias en Radio Separat. Hola Alex, una voz un poco menos tomada que la tuya, ¿eh? Menos tomada, sí. Bueno, vais a hablar más vosotros que yo, con lo cual me he atrevido. Es un placer ver que has sobrevivido a esta gripe. He sobrevivido, sí, por ahora. Raimon y Masha, los temas que os planteo para la tertulia de hoy son los siguientes. Por un lado, el caso de la mochila del 11M. Un debate que se ha originado en nuestros días con el segundo aniversario de los atentados de Madrid en torno a la investigación del 11 de marzo. Por un lado, acusaciones de manipulación y por otro lado, también la posibilidad de que el sumario esté con errores y que la investigación se esté llevando a cabo de forma equivocada. Otro tema que os propongo para comentar es la visita del rabino de Roma a la mezquita de Roma, el rabino Di Segni, y por último vamos a hablar, y si os parece también le dedicamos un poco más de tiempo a Israel. Ha habido noticias esta semana importantes. El ejército asaltó la cárcel palestina de Jericó, ha dado mucho que hablar, y tanto las elecciones israelíes que se acercan como la configuración del gobierno palestino. Y con esto os cedo la palabra. Masha, Raimon, empezamos con el tema del 11M. ¿Cuál es vuestra valoración? ¿Manipulación política o el cuestionamiento de la investigación sobre la autoría de los atentados? La verdad es decir, no lo sé. Me encantaría tener una opinión mucho más elaborada. Es verdad que todo esto surge... no es el primer año, ya el año pasado también hubo problemas. Es un tema todavía candente en España, que todavía causa un montón de conflictos. Parece que no terminamos no tanto de cicatrizar heridas como de comprender lo que ha pasado, de analizarlo realmente. Este nuevo escándalo surge, creo que a raíz de una publicación en El Mundo, en el periódico El Mundo, de que parte de la investigación no había sido errónea. Una mochila que luego no es mochila, que es bolsa, que se le había mostrado a un policía, él no la había reconocido, y luego resulta que la mochila no era tal, no sé qué. Sí, básicamente es la mochila por la cual se empezó toda la investigación, y los principales acusados, ¿no?, de la autoría de los atentados, partió de esa mochila que no explotó, encontrada en uno de los andenes donde tuvieron lugar los atentados. Además es una de las principales pruebas, se supone, de la que han tirado del sumario. El problema es Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid, en el ABC el viernes, creo que era, salía unas declaraciones suyas donde él decía que merecen todo el respeto el juez y los fiscales que llevan esta causa, que han tenido que reabrir el caso para demostrar que no lo habían hecho mal. A mí realmente el problema, lo que me plantea, es la duda de que en un año o en 2 años se haya podido esclarecer todo y que ya esté cerrado y que todo esté terminado. Pienso que estos casos son mucho más complejos. Todos vimos cómo se cerró un poco precipitadamente. La pregunta es Raimon, no sé cómo lo ves tú, ¿hasta qué punto el periodismo de investigación, que es necesario en una democracia, pero claro, aquí también no podemos obviar que hay una clara motivación política, ¿no?, y de erosionar al gobierno, tiene esa legitimidad para actuar en ese sentido y puede poner en cuestión el sistema judicial como se está haciendo? Vamos a ver, hay varios puntos que quizás estamos mezclando. Lo que publica El Mundo el lunes y el martes eran cosas que se sospechaban, pero El Mundo aporta pruebas que son importantes y que afectan al sumario. El hecho que no haya pruebas que la mochila sea la que estaba en el tren y que pudo haber sido introducida por otras personas es un elemento clave, porque esa es la mochila, como decías, que es la que lleva a toda la cadena, al teléfono móvil, al SIM del teléfono móvil, a los famosos dos indios de la tienda de Vallecas, etcétera, etcétera. Es algo importante, es algo grave, pone en entredicho, y es verdad que ocurre un fenómeno en España particular donde el periodismo de investigación es el que descubre las cosas porque la parte judicial no lo hace, y eso es grave en una democracia. Ahora, eso no quiere decir que haya pruebas irrefutables que
que nos puedan hacer decir que lo que está escrito en El Mundo sea verdad. Es decir, que es extraño leer El Mundo, uno ve blanco y lee El País y ve negro. No solamente, en este caso también el ABC se ha posicionado claramente diciendo que no se debería, digamos, deslegitimar las instituciones, ¿no? Sí, eso después de que el juez... Efectivamente, después de que el juez haya dicho. Ahora, yo pienso que hay ciertas cosas que podemos decir con certeza o con certitud, que es, hoy se sabe que el atentado no fue, el origen no fue Al-Qaeda, y creo que es importante. No hay más, hay pruebas irrefutables en ese sentido. De ahí no sabemos más. Y no se sabe, en realidad, como decía Masha, no sabemos nada. Sabemos que no sabemos. Pero en principio se supone que es un grupo islamista, no directamente vinculado a Al-Qaeda, pero que ha actuado de forma independiente. Los que ponen las bombas son delincuentes comunes marroquíes que tradicionalmente grupos de Al-Qaeda jamás utilizan delincuentes comunes. Esos delincuentes comunes son, digamos, la carne de cañón tradicional de servicios secretos. La planificación de los atentados tiene la huella de servicios secretos. Más allá no sabemos nada, no se sabe quién pudo planificar atentados de este tipo. Es triste que después de 2 años se esté con tan poca información y que la información venga de diarios. Ahora, a propósito, un paréntesis, a propósito de los diarios, esa información obviamente viene de fuerzas de seguridad del Estado que en algún momento de su vida personal o profesional deciden hablar con diarios y no al sistema judicial, que es lo grave. En ese sentido yo creo que se sabrá más dentro de poco. Bueno, esto no nos desvía de alguna manera la atención sobre el problema que hay evidente en España, y eso también las fuerzas de seguridad y todos los investigadores que tratan el tema lo han reconocido, que España está, sí, y sigue estando en la mira, ¿no?, como objetivo del terrorismo yihadista, del terrorismo islamista. Todo este debate político de fondo y esta serie de insinuaciones y acusaciones que hay detrás muchas veces de este periodismo de investigación no nos está, digamos, apartando de una preocupación que es seria e importante en España. Bueno, a mí me da la sensación que también es importante que se realice, es decir, mientras estamos ocupándonos de protegernos que somos objetivo, evidentemente, pero no solamente por ser España, sino por ser Occidente, por todo lo que representa una manera de entender la vida, una manera de vivir. Y a la vez a mí sí me parece importante que se siga haciendo una investigación de lo que hay. Siempre hablabas del periodismo de investigación que a veces ocupa el lugar de los jueces, ¿no? Debería ser esto la justicia quien tomara las riendas, pero a veces, pues gracias a que hay un periodismo de investigación, yo pienso por ejemplo en el Watergate en los Estados Unidos, que siempre son una gran lección de democracia en el sentido de investigar las propias tripas del Estado y del funcionamiento en los Estados Unidos, que yo creo que en ese sentido dan grandes lecciones y que habría mucho que aprender. Yo no sé si esto se despista, como tú dices, Alex, o bien lo que hace es que nos obliga a trabajar en 2 frentes. Por un lado, yo no sabía que estaba tan demostrado que no había sido Al-Qaeda. No lo sé, yo realmente soy la última persona que sabe algo al respecto, no sé si es la última, pero sé más bien poco. Lo que pasa es que quien haya sido tendrá que pagar, o tendremos que saberlo, tendremos que comprender una masacre, de dónde viene, cómo surge, si es que alguna vez se puede llegar a comprender cualquier masacre. Pero a la vez tenemos que seguir siendo conscientes de que, por ejemplo, Hamás en sus diarios de internet para niños o escuelas para niños enseña cómo hay que reconquistar Al-Ándalus. Entonces tenemos que saberlo no tanto por el tema Al-Ándalus, sino porque somos Occidente, formamos parte de la Unión Europea y formamos parte de una manera de comprender la vida que representamos para otro sector, para otra gente, como una amenaza. Entonces, en ese sentido, yo no sé si despista o bien, acompaña. Yo me refería básicamente al rifirrafe político en el que intervienen generalmente otro tipo de motivaciones que no son especialmente ni las de investigación ni las de aclarar la verdad. Pero si os parece pasamos al siguiente tema, que es Roma, brevemente, ¿no? Simplemente una reflexión sobre esta visita histórica del rabino di Segni, el rabino de Roma, a la mezquita, que es la mezquita más grande
grande de Europa, y la comunidad judía italiana es la comunidad judía más antigua de Europa. Es un gesto importante, aunque también muchos lo han visto. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Después de la crisis de caricaturas, el rabino visita a el imam de Roma. ¿Una llamada a la tolerancia o una especie de connivencia con ciertas actitudes? Yo prefiero verlo como una demostración de que nos podemos llegar a entender, se puede hablar. Los judíos hemos sufrido en muchas ocasiones y seguimos sufriendo la burla y el antisemitismo en viñetas. Tú lo sabes muy bien, Alex, has hecho un libro al respecto y creo que puede haber una solidaridad. Más allá de eso, creo que plantea una duda, pero la duda todavía está. Yo la tengo, o sea, personalmente a veces pienso que todo para el arte, entre el todo vale, pero todo no es cualquier cosa, ¿no? Se puede hacer, esto lo decía Peter Brook, en el arte hay que comprender que todo vale, pero que todo no es cualquier cosa, y a lo mejor hacer caricaturas ofensivas donde se representa al Islam con bombas o al judío con sangre de niño, pues es terrible, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son los límites? No lo sé. Pero lo que es la visita, digamos, que un rabino visite una mezquita es positivo. Creo que en todas las capitales europeas tendría que ser así, y yo sé que todos hacen el esfuerzo. Ahora, también lo poco que sé de esto por experiencia en Estados Unidos y en Francia es que cada vez que comunidades judías intentaron llegar a diálogos, lo que en Estados Unidos llaman el interfaith, tienen mucho éxito con comunidades protestantes, evangélicas, etcétera, y cristianos en general, y tienen muy poco éxito con las comunidades musulmanas. En Francia también hubo intentos con las dos organizaciones musulmanas que hay por parte del CRIF, y los resultados no son muy positivos. Hay dificultades en ese diálogo interreligioso. Las cosas, o sea, hay que decirlo como son. No, desde luego, vivimos en un momento en que judíos y musulmanes no viven, digamos, su luna de miel, ¿no? Eso es evidente por el conflicto de Oriente Medio, y todos han tomado su posición en defensa de los suyos, ¿no? Pero no debería quitar que debería haber un diálogo, que debe haber entendimiento, y sobre todo entre las minorías religiosas fuera de Oriente Medio, donde quizás hay puntos en común y puntos de encuentro, ¿no? Una iniciativa muy bonita en París, que entre el rabino, cuyo nombre por supuesto me he olvidado en este momento, que junto a un imán van a los suburbios para que los musulmanes vean lo que es un judío, hablan, organizan encuentros. Bueno, a ver cómo va él. Yo tuve la suerte de oírle hablar, y de verdad que lástima no acordarme de su nombre, y estuvo comentando que bueno, que poco a poco, que es algo muy a largo plazo, y que poco a poco estos son pequeñas gotitas para ir llenando el vaso. El imán de la mezquita de Roma dijo que también iba a corresponder a visitar la sinagoga. Visita, y va a visitar próximamente la sinagoga, que será también un acontecimiento importante. Son gestos que, aunque sea que cambien la opinión, como dices tú, tal vez alguien se ha interesado por el judaísmo, ¿no? desde el Islam y viceversa, y eso siempre es positivo. Bien, donde las cosas no están tan positivas ni felices es en Israel. Esta semana, el martes, el ejército de Israel asaltó la cárcel palestina de Jericó. El objetivo era capturar a Ahmed Saadat, acusado del asesinato del ministro de Turismo israelí, Zevi, en el año 2001. Abbas ya había anunciado su liberación pocos días antes, y Olmert tomó esta decisión. La pregunta que os hago es ¿qué hay detrás? Esta decisión, que parece dentro de una cierta lógica israelí, o sobre todo de la lógica del gobierno Sharon especialmente, o una demostración de fuerza a 2 semanas de las elecciones. ¿Cómo se ha acusado a Olmert por esta acción? Hay varias capas para entender la operación israelí en Jericó. La primera capa es la normal. Efectivamente se anunció que iba a ser liberado, iba a ser nombrado incluso con una cartera en el gabinete de Hamas, y los británicos insistieron mucho. Eso no se vio en la prensa española, pero sí se vio en la prensa inglesa. Los británicos insistieron muchísimo que la situación en la cárcel era ya extrema y que se iban a ir. Digamos que eso es el final de la historia, donde se precipita el asalto. El asalto estaba planificado desde hace mucho tiempo, y es una de las razones por las cuales salió con éxito desde el punto de vista israelí. Digamos que esa es la primera capa.
Las razones profundas yo creo que son otras. Las razones profundas es la nueva relación que se crea entre Israel y Hamás. Yo creo que el asalto a la cárcel de Jericó es el primer exponente de la nueva relación que va a haber entre Israel y Hamás, por el cual Israel ya reconoce que no tiene ninguna relación con Mahmoud Abbas. Y eso es importante, porque yo pienso que Ariel Sharon, cuando fallece Arafat, tuvo durante un cierto tiempo la esperanza de poder dialogar, y la relación con la autoridad palestina se fue degradando muy rápidamente cuando los israelíes ven que muy difícilmente el presidente de la autoridad palestina controla la situación después de la retirada de Gaza. Eso crea una situación nueva y el punto culminante llega con las elecciones y con la victoria de Hamás. Luego, el punto fundamental es que es un poco Israel que anuncia, que nos dice cómo va a ser la relación futura, porque relación habrá con Hamás. Se dice un poco que ha habido casi un cambio de papeles, ¿no?, entre Fatah y Hamás. Ahora los que amenazan con atentados junto a la Yihad Islámica y el FPLP es Fatah, mientras que Hamás ha hecho una pequeña, ¿no?, llamada a la moderación en los últimos días. Hamás está esperando, Hamás todavía no está gobernando, y Fatah es curioso porque desde este momento en que aparece Hamás en el panorama político y con tanta fuerza, hemos convertido todos a Fatah en unos angelitos maravillosos. Exacto. Que nunca han sido. Es decir, no olvidemos que están los mártires de Al-Aqsa. Fatah han sido siempre han tenido grupos terroristas y han tenido unos problemas tremendos también internos. No solamente hacia los israelíes. Fatah es un partido que ha pagado por su corrupción, ha desviado dinero. No es decir, lo que pasa es que esta necesidad que tenemos de tener un bueno y un malo, y de repente Fatah lo hemos convertido en bueno, pero no lo eran. Y por supuesto, yo no sé si se han intercambiado los papeles. A mí personalmente me ha chocado mucho lo de la cárcel de Jericó, más que nada porque realmente la situación está ya tan tensa. Hay tanto problema con Hamás que no se sabe qué va a pasar con Hamás, pero no solamente qué va a hacer Israel, qué va a hacer Europa, qué van a hacer los países árabes, qué va a pasar. Entonces, probablemente me parece que en Israel está, y si puedo hacer esta comparación de mal gusto, como Sharon, esperando, ¿no?, como en un estado de vamos a ver qué pasa después de las elecciones, y cuando se ganen las elecciones que no sea en coma, ¿no? No, bueno, en coma cuando quiero decir una situación de que lo que está sucediendo ahora, para mí sí, pero porque yo soy muy mal pensada, siempre todo lo entiendo en términos electorales, ¿no? Pero bueno, pero es un problema personal. Y a ver qué sucede ahora. No sé si se han intercambiado los papeles. Yo sí espero y quiero creer que muchas de las declaraciones agresivas que se lanzan los unos a los otros son moneda de cambio. Quiero creer que cuando Hamás dice no reconoceremos jamás a Israel, lo haga para que el día que lo reconozca dentro de muy poquito todo el mundo diga ala lo que han tenido que ceder, y ahora que les den a cambio algo, ¿no? Exacto, sí. quiero creerlo. Sobre la cuestión de la percepción, y es un tema como Radio Judía y Radio Judía en España, estamos siempre pendientes, ¿no?, de cuál es la imagen de Israel en el mundo. Obviamente la imagen que ha transmitido esta semana no es la mejor que puede transmitir, y siempre hay una pequeña contradicción, ¿no?, entre lo que debe hacer Israel, cuál es la política que debe seguir, cuál es la lógica de la que has hablado tú, Raimon, y por otro lado la imagen que transmite la opinión pública, que ha sido Depende de los medios. Una vez más, si tú lees, yo vi en la prensa española, asalto a la cárcel de Jericó, pero en ningún momento se vio por qué se asaltaba. Y es verdad, choca una noticia, por qué necesitan asaltar, por qué necesitan arrestar gente que están ya encarcelados. Vuelvo a la prensa británica, lees la prensa británica americana, lo primero que explican es por qué, la razón del asalto. Yo eso no lo vi en ningún gran diario, se veía no en los titulares, al final. ¿no? Pero en los, ahora, en para los volver, las entradillas. yo creo que eso es, digamos,
lo que hay que ver es la nueva situación estratégica, que es extremadamente compleja. Lo que decía Masha es verdad, es muy compleja la nueva situación estratégica, y hay que pensar si fue un error o no. En Israel son muy críticos. Sabéis que fue Condoleezza Rice la que obligó, digamos, a Olmert a permitir que Hamás se presente. Yo no lo veo como un problema el hecho que Hamás haya ganado las elecciones. Yo creo que es algo sano para el proceso por varias razones. Primero, porque la población palestina es mayoritariamente pro Hamás. Segundo, porque hay una parte de la población palestina que no es pro Hamás, pero es profundamente anti OLP y quería hacer un voto de castigo. Luego, que de una manera o de otra llegamos a una situación donde el pueblo palestino dice esto es lo que queremos. Bien, y eso enfrenta a un grupo que es un grupo fundamentalmente terrorista en su manera de actuar, frente a situaciones de poder, es decir, de ocuparse también de limpiar alcantarillas en ciertos lugares, como a dialogar. Y por eso vuelvo a la situación de diálogo. Lo que decía más a las elecciones es fundamental. Todo el mundo está esperando a las elecciones, y lo que se avecina para Israel después de las elecciones es malo, en el sentido que va a ser una inmensa presión europea para dialogar con Hamás, con la excusa de la legitimidad de las elecciones. Ahí la gente confunde democracia, elecciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, los abanderados ahí serán, como siempre, Francia y, en este momento, España con su ministro de Exteriores Moratinos, y Alemania, Inglaterra, que un poco frenarán esa postura, y con un Javier Solana que no se sabe muy bien dónde va a estar. Pues sin embargo hay unas condiciones que ha, digamos, puesto la Unión Europea para la financiación, que me imagino que también pueden ser para el diálogo con Israel, ¿no? Es decir, reconocimiento, abandono de las armas, y hoja de ruta. Pero bien, eso sabemos que eso son cosas que en última instancia incluso jamás podrá decir que sí, no se llegará a nada. La clave está en Estados Unidos, qué tipo de presión ejercerá Estados Unidos, y después qué estrategia adoptará Israel, porque Israel, yo pienso, tendrá que llegar a un cierto nivel de entendimiento con un socio que quizás a la larga sea más cómodo, y mido mucho mis palabras, sea más cómodo que la OLP, en el sentido que puede controlar a las bases, cuando en realidad es lo que Israel necesita. Pero todo eso en un entorno extremadamente complejo, peligroso, volátil, donde eso puede resultar o no resultar, con la gran amenaza estratégica que es Irán, y la amenaza, digamos, táctica, que es un Hamás, que en realidad es cercano a Hezbollah, etcétera, etcétera. En fin, esa es la descripción de la situación, la valoración y el análisis de Raymond Chabá, que seguramente tendremos que volver a abordar. El escenario es enormemente complejo. Esperamos, eso sí, Masha, que sea más positivo que un estado de latencia, especialmente esta comparación. Sé que la comparación ha sido poco afortunada, pero... No, en fin, lo dejamos aquí, si os parece. Me vuelvo a disculpar por esta voz tomada, que espero que no haya influido en el diálogo. Raymond Chabá, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Masha, como siempre, un placer. Y nada más, Shabbat Shalom a los dos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y gracias a todos por su atención. Feliz fin de semana, Shabbat Shalom. Hasta pronto.